Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión, y hoy vamos a conversar en torno a un reciente acontecimiento que consideramos que va a marcar un poco el rumbo y va a generar muchas expectativas, muchos discursos en torno a cómo se construye memorias sobre una persona que ha fallecido. Remitimos a Alberto Fujimori. Vamos a hablar sobre cómo operan las memorias de la impunidad. Para eso estamos con Jesús Ospina Salinas. Él es licenciado en Administración de Empresas, con estudios en Comunicación y con harta experiencia en gestión gubernamental a nivel nacional, regional y local. Y a su vez también es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Sí, una de las cosas muy importantes, ayer acaba de fallecer Alberto Fujimori, ha estado 10 años en, en el poder como gobernante, se dio múltiples cambios, múltiples impactos y varias de sus prácticas hasta la actualidad se siguen llevando. ¿Qué debemos de recordar de Alberto Fujimori? Bueno, lo primero que hay que decir, yo creo que en el sentido de humanidad, ¿no es cierto? Es lamentar la pérdida de un ser humano y, por supuesto, extender las condolencias a la familia, ¿no? Eso nos corresponde en el ámbito de lo que es la condición humana, ¿no? Lo segundo, me parece que ya él como figura política, me parece que es una personalidad muy controvertida, como se ha señalado, ¿no? Por un lado, creo que acompañó la historia del Perú durante esos 10 años de, digamos, yo considero, quienes hemos leído de alguna manera, y tú conoces muy bien el libro de Alfonso Quirós, La historia de la corrupción en el Perú, un libro que debería enseñarse en primaria, secundaria, en la universidad, y una de las cosas que revela es que digamos, el diseño de Fujimori en el 90, la política que implementó no se explica sin la corrupción. Es decir, los niveles de corrupción que alcanzó el Fujimorismo en los años 90 fue de tal naturaleza que le dio el soporte, fue una de las columnas vertebrales más importantes del Fujimorismo durante los 10 años. Entonces, y como ha señalado ya diversos analistas y Hildebrand, uno de ellos, corrompió prácticamente todo el cuerpo social, todo el cuerpo político y todo el cuerpo institucional, el poder judicial, el poder electoral, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, o sea, fue prácticamente un cáncer que logró permear a todas las instituciones del Estado, incluso a los niveles locales, ¿no? Hasta el nivel regional, local, bueno, ese tipo no había, porque él justamente en 1992, después del golpe, en noviembre, diciembre, cerró lo que fueran los gobiernos regionales que se inauguraron con Alan García en 89. Pero, digamos, permeó todo el cuerpo social, toda la estructura del Estado de corrupción. Entonces, era la prebenda y hizo digamos, un marcado populismo. Creo que su gobierno, como se llamaba Quirós, ha sido un gobierno realmente que no se entiende sin que haya llevado la corrupción a niveles, digamos, de sistema, sistémico, ¿no? Ya institucionalizado, enraizado en no solamente en las más altas cumbres y con contactos internacionales por los vínculos con el narcotráfico. Hay que recordar lo que fue digamos, el tráfico de armas de Jordania para las FARC y a través de Perú, y eso con vínculos con narcotráfico, ¿no? Y incluso con los grupos alzados en armas en Colombia. Bueno, esa situación a mí me parece que hace de Fujimori un personaje, digamos, que no permitiría una mirada objetiva. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, si bien es cierto, también es verdad que en los primeros años logró controlar la inflación, la economía, ¿no? O sea, saneó la economía el desastre que nos había dejado Alan García, y por otro lado logró importantes, digamos, resultados en la lucha contra el terrorismo, contra Sendero Luminoso, contra el terror de Sendero Luminoso. Lo que hay que decir también es que él no fue solo el único actor, ¿verdad? Como ya todos sabemos, y la memoria así lo dice en la CBR, el cuerpo, digamos, institucional de la policía logró efectivamente crear lo que fue el GEIN, ¿no es cierto? Que se celebró hace poco aniversario más. Y fue el GEIN quien, al margen de la política, digamos, del propio gobierno, que más bien estaba por el lado de Colina,
o la política militarizada y de venganza y de crear grupos paramilitares, era más bien la política de la inteligencia, de la policía para ir sondeando y así logró capturas importantes ya en el 91, en la casa en Monterrico, donde encontraron muchas cosas de Abimael Guzmán y por supuesto el 92 en septiembre, ¿no? Con la captura de Abimael Guzmán, sin hacer ningún disparo, sin ninguna muerte y capturaron vivo a Abimael Guzmán. Entonces a mí me parece que esas dos políticas él supo utilizarlas a su favor, él tuvo la capacidad y Montesinos también, por supuesto, de cooptar prácticamente, así como cooptó con la corrupción, lo cooptó políticamente al Estado y cooptó todas las políticas que giraban en torno a él. Yo creo que tuvo una gran habilidad política, fue un gran político, sin ninguna duda. Además, tenía la experiencia de haber sido rector de la Universidad de La Molina, y ser rector de la universidad, como todos ya conocen, mantenerse en ese puesto es un complicado, ya que en la UNCH también por eso ahora esta pugna de 5 candidatos por la rectoría, ¿no? No es casual, ¿verdad? Ser, digamos, un rector, necesitas tú muchas alianzas, muchas negociaciones, muchas, y hasta prebendas, y ahora incluso hasta aparte parece la política fujimorista de la dádiva, de la compra de votos, ¿no? Pero a mí me parece clave entender al personaje político como un personaje que tiene, digamos, una presencia en los 90 y que esa presencia en los 90 por esas razones, porque logró efectivamente algunos triunfos importantes y tuvo una figura carismática, fue una figura carismática, yo creo que no podemos por ser quizás, intentar ser objetivos al máximo, fue una persona inteligente, una persona carismática, una persona ordenada, una persona que supo aprovechar en ese sentido fue un buen criollo, a pesar de ser de origen japonés, que son más ordenados, más disciplinados, mucho más austeros, pero fue un criollo que aprovechó todas las instancias que le dio el poder para conservarlo, para preservarlo, ¿no? Y no dudó ni un instante en utilizar la corrupción, crear sistemas de corrupción alrededor de él, crear anillos de corrupción y lograr que efectivamente la corrupción sea, como decía Quirós, el soporte más importante quizás de su gestión gubernamental. Y a esto yo creo que hay que aprovechar porque como era una persona, digamos, con carisma y con capacidad de gestión, con capacidad de ejecutar cosas, vio también que en ese momento la ola del neoliberalismo estaba llegando a América Latina, ya en los 80 había empezado el consenso de Washington en 1980, Reagan en los 80 ya había dado un impulso a todo ese proceso, pero obviamente en los 90 se intensificaba ese proceso y además con un gobierno tan desastroso como el de socialdemócrata, en algún momento fue considerado Alan García, entonces tiñó, digamos, la sociedad peruana de ese individualismo, de ese gane quien pueda, de esa destrucción del Estado, la minimización del papel del Estado, el de controles frente a la economía y dejar, por supuesto, el laissez-faire, ¿no es cierto?, en las manos libres, a la mano invisible del mercado, a que, bueno, pues ya los grandes capitales puedan hacer de las suyas, lo cual efectivamente generó también una economía en crecimiento en parte, es verdad, pero también es verdad que eso generó mayores desigualdades, ¿no? Las desigualdades en el país hoy son enormes y si bien la pobreza se redujo, pero también por la alza de los productos, digamos, de minerales, sobre todo, pero nuestra matriz económica sigue siendo la matriz exportadora agroprimario exportadoras y de minerales, de exportación de minerales, pues esa matriz se ha mantenido y se mantuvo y se ha mantenido y ha permitido ingentes capitales al país. Entonces, a mí me parece que el rol del Fujimorismo fue dotarle de una política caudillista, populista, de corrupción, de sistémica al país, dotarlo también de una política neoliberal marcada por el individualismo. Yo recuerdo en los años 90, tú recordabas, finales de los 90 se hablaba, me acuerdo Federico Salazar, este presentador de televisión, escribía cosas como viva el egoísmo, y que el egoísmo es el motor de los liberales a ultranza, estos que le llamaban de alguna manera los talibanes o grupos así afines a estos, eran radicales de la extrema derecha y creían pues que el egoísmo tenía la función de ser un motor de la historia, ¿no? Y entonces, y además ya se había caído el muro de Berlín, entonces por supuesto estábamos en el fin de la historia y era pues el beneplácito del capitalismo para que desenfunde todas sus herramientas y el país quedó inmerso en ese proceso de, digamos, de neoliberalismo rampante, casi salvaje, de un capitalismo salvaje, y pues se instauró una nueva forma de hacer política. A mí me parece que ese es el legado más importante del fujimorismo en el país, que lo ha retomado muy bien su hija Keiko Fujimori,
ha retomado ese legado del neoliberalismo, de mandato de destruir prácticamente la institucionalidad del Estado, basarse en la corrupción, tender redes, tejer redes, digamos, para lograr mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y por supuesto una política marcada también por fuera de la ética, ¿no? Yo creo que eso fue muy consciente Fujimori y Montesinos de hacer política sin ética, ¿no? No importaba la ética, importaba lo que también el neoliberalismo más, digamos, por decir simplón, manda eso los resultados, ¿no? Los resultados son la clave, los resultados son lo central y por supuesto eso pasa por lo que ahora dice incluso un ministro como Santibáñez, ¿no? Para llegar a poder vale todo. Yo creo que esa es la herencia fujimorista, ¿no? Ujú. Y no es casual que esté en el, digamos, también este pensamiento hoy en una coalición que le dota a esta coalición de un pensamiento, de una historia, de una trayectoria, de una organización, de una forma de estructurar el Estado para como prebenda, para disfrute de unos cuantos, y eso es la herencia fujimorista que se mantiene hasta hoy, y a mí me parece eso lo más, digamos, por decir así, sociológicamente hablando, el hecho social más interesante, ¿no? O sea que, digamos, el pensamiento fujimorista se ha extendido de alguna manera por ese carisma que él tuvo, por esa eficacia que tuvo en algún momento para controlar la inflación y controlar, digamos, el terrorismo, esa eficacia para utilizar todos los instrumentos del Estado en su provecho personal, institucional o de su entorno y de corromper efectivamente a todas las personas, entonces a los funcionarios y autoridades. Yo creo que esa desinstitucionalización del Estado peruano es una de las herencias más graves. Y fíjate que eso ha marcado la vida política y social y económica y cultural prácticamente en el Perú, porque cuando cae el Fujimorismo, 10 años de una construcción sólida, estructurada, bien pensada, bien, digamos, la corrupción no era una cosa al azar, era una cosa de pensarlo, de estructurarlo, de lograrlo, de planificarlo y organizarlo bien y desarrollarlo bien. Y entonces, cuando tras la caída vino la primavera democrática, surge justamente todas las fuerzas que habían luchado, los cuatro suyos fue el momento, digamos, o fue digamos, la forma de estructurar esa oposición al Fujimorismo, pero detrás estaba todo lo que era el esfuerzo de darle vuelta a ese estilo de hacer política, a ese estilo autoritario, conservador, corrupto, neoliberal, individualista, ¿no? Que corrompe las instituciones desde el individuo. Entonces, yo creo que y ahora se evalúa, esos 20 años, hasta el 17 quizás, pues, hablemos 15 años o 17 años, Ujú. de lograr que la sociedad peruana tomó el control de alguna manera del Estado ante el repliegue del Fujimorismo. El Fujimorismo en 2000 se repliega, son capturados muchos de estos, digamos, delincuentes de cuello y corbata, como se dice, generales, militares, el propio Fujimori, el propio Montesinos, en fin, muchos, digamos, que estaban cercanos al mundo del Fujimorismo cayeron, pero cayó y se replegó. Entonces el Estado y la sociedad en su conjunto vio la oportunidad de lograr que efectivamente rehacer y construir una nueva forma política. Y esto fue ayudado por la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al repensar todo este esquema que había hecho el Fujimorismo, pues plantea de alguna manera las reformas. Tú recordarás, el informe de la CBR contiene una serie de reformas en la educación, en la memoria, en la justicia, las reparaciones, en fin, y la nueva forma de construir una nueva sociedad. Con ese legado, con esa nueva, es que surge todo lo que se llama ahora, mal llamado, ¿no es verdad? Lo caviar, que es en realidad todo lo que es un sector de izquierda, digamos por decir así, llamarlo socialdemócrata, socialismo de izquierda, que tiene en, digamos, tres premisas. Uno, lograr que efectivamente el Estado tenga un rol importante en la sociedad peruana y estructure. Dos, que sea efectivamente un colectivo social y que la sociedad esté articulada al Estado y pueda lograr. Y tercero, que haya una especie de reglamento, que la Constitución, las leyes, las normas rijan el destino de la sociedad. Y esto empata con lo que es el liberalismo más consecuente, sectores de derecha, o sea, este socialismo democrático, este de izquierda socialdemócrata, con lo que es el liberalismo, concuerdan en estos puntos de una reestructuración del Estado para lograr que el Estado sea meritocrático, que el Estado sea una institución que pueda lograr la igualdad ante la ley, que, o sea, lo que sería, por decir así, una revolución democrática.
La revolución democrática en el país solamente se ha hecho con Velasco. En 1969, cuando le da un espinazo a la estructura feudal o semifeudal la oligárquica en el campo, rompe efectivamente lo que es ese patrón de servilismo y de pensamiento, digamos, jerárquico, vertical, autoritario y de racista de la sociedad peruana. Entonces, pero eso hace 50 años, tú comprenderás, o sea, es poco tiempo, y pasa y cae Velasco a los 7 años y retoma nuevamente la oligarquía, el pensamiento conservador, y no se da una revolución democrática, porque claro, en los 80 hay una especie de intento de hacer una revolución democrática con Barrantes, sobre todo. Alan García es una propuesta trunca que a los 2 años nomás se cae y se desmorona todo, el 87, 88 ya cae todo, pero Rantes quiso darles esa revolución democrática que nunca ha tenido el país y que reclama y que exige, que es igual ante la ley. Revolución democrática, estoy hablando no una revolución proletaria, como diría Mariátegui en el 28, no, una revolución democrática que plantea igualdad ante la ley, que plantea que todos los ciudadanos somos de primera categoría, que redistribuya la economía de acuerdo a la persona y no a la condición social, si los ricos que tengan más privilegios que los demás, no, que haya una sociedad competitiva, un capitalismo competitivo, no un capitalismo salvaje ni un capitalismo, digamos, de privilegios, entonces que acabe todo ese pensamiento monárquico, autoritario, jerárquico, gamonal, etcétera, de las relaciones sociales. Entonces, esa revolución democrática se empieza a construir estos últimos 20 años. O sea, tras la caída del Fujimorismo, surge de manera dispersa, por supuesto, de manera desorganizada, desestructurada, solamente con unos cuantos esfuerzos en ministerios clave, el Ministerio de Educación con la meritocracia, que el propio general Mora, que es un liberal democrático, y, por ejemplo, quien apoya mucho y decididamente eso también es una liberal democrática de derecha, que ella se denomina de derecha como Rosa María Palacios, y coincide plenamente con gente de centro izquierda, con socialistas democráticos, y todo eso se llama pues caviar. Que la idea es generar efectivamente una revolución democrática donde pongas en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía del país. A mí me parece que eso ha sido la gran disputa que hoy tenemos hasta hoy entre lo que son el antifujimorismo y la lucha por la meritocracia, una revolución democrática, el cambio de un estilo de gobernar que realmente represente a todos y no a un solo sector, que es el fujimorismo, una pieza clave en eso de generar privilegios, ¿no? Claro, Creo que y me he ahora extendido un poco. pensando, sí, no, descuida. Y ahora pensando justamente en Fujimori como sujeto político que ha institucionalizado determinadas prácticas claro, y desde la Constitución se implanta un nuevo modelo económico con mucho mayor perseverancia y descentralizándose en varias regiones que hasta la actualidad seguimos bajo este mismo modelo, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que quizá no se ha dado tanta fuerza, y más aún ahora, es justamente el papel que tuvo él como dictador y por tanto también las múltiples violaciones a derechos humanos que hizo, delitos de lesa humanidad. Tenemos varios casos, el caso de Pativilca, el de Barrios Altos, el de Penal Castro Castro, las esterilizaciones forzadas, muchas de estas que han quedado en impunidad. Si bien es cierto, uno de los casos que ha indignado mucho más a la sociedad nacional ha sido más la corrupción que las muertes que hubo. Entonces, en esta medida y cómo él empieza a legitimarse como el salvador, el que da orden, el que genera desarrollo y progreso, después de un conflicto armado donde logra capturar, ¿no? Y se posiciona como un sujeto que va aperturando y va cambiando la historia. Entonces, ¿qué tareas nos toca a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas? Justamente que su muerte va a generar un antes y un después, pero también en términos de unidad, en términos de acceso a la justicia, genera como un sinsabor no solamente al no acceder a la justicia, sino a las miles de personas que se han quedado con algo inacabado, al igual como sucedió, aunque es un poco distinta con Alan García, pero también tenemos a otro sujeto que igual no pagó cuentas, ni rindió cuentas, ni pidió perdón por estos actos. Entonces,
¿Cuál es la capacidad que debemos de tener nosotros como sociedad, como ciudadanos, de no solo centrarnos en la narrativa, todos este legado, esta forma en cómo ha modificado la democracia, sino también para tener en cuenta estas otras acciones que muchas veces se quedan relegadas o silenciadas en esta memoria salvadora? Sí, yo creo que lo que tú dices, efectivamente, Fujimori fue un dictador, ¿no es verdad? Sobre todo después del 5, el autogolpe del 5 de abril de 1992, se convirtió él en un dictador. Entonces, acabó con toda la institucionalidad democrática y se impuso por la fuerza. Yo creo que allí hay como tres grandes factores, tres grandes elementos que han contribuido a que él sea el símbolo del neoliberalismo sin que él mismo se lo haya, digamos, autoimpuesto o que no sea muy consciente la sociedad peruana de que él sí representa esto, digamos, esta figura de tres componentes. A mí me parece que la historia, como decíamos, de todo lo que significa corrupción, atado a lo que es un mundo oligárquico, atado a lo que son los privilegios económicos de hacer del Estado un botín, ¿no es cierto? Esa herencia que viene desde la colonia en la historia, yo repito y reitero que deberíamos, incluso sugiero a quienes algunos nos están oyendo, es que existe como audiolibro el libro de Alfonso Quirós en las redes. Entonces, digamos, mientras uno lava sus platos, puede hasta escuchar el libro. Y lo, y creo que allí hay toda esta historia de corrupción marcada, vinculada a la política. Lo segundo es que él fue capaz de poder centralizar en él, ¿no es cierto? Esa figura criolla, esa figura, esa mentalidad del vivo, esa mentalidad peruana, muchas veces colonial también, de quien quería, ¿no es cierto?, en el resquicio de alguna situación, de alguna posición, meterse, colarse, ¿no? Y, digamos, insurgir. Y lo tercero, por supuesto, esta ola internacional, mundial del neoliberalismo y el individualismo que trajo, y por supuesto la apertura de los mercados y digamos, reducción del Estado. Entonces, esos tres grandes componentes me parece que se suman en un personaje que logró, como hemos comentado y que como tú bien señalas, lograr torcer lo que fue el Estado de Derecho y cometer actos, digamos, de genocidio en algún sentido, ¿no es cierto? No fue un genocidio en términos étnicos, pero sí fue una matanza y masacres que tuvieron todo el tinte de crímenes de lesa humanidad. Eso queda clarísimo y por eso han sido juzgados y condenados. Por eso fue juzgado y condenado, porque, digamos, sacar de las personas en barrios altos, ¿no es cierto? Una pollada en la noche, masacrar hasta niños, ¿no es cierto? Capturar, secuestrar a profesores de la Cantuta, y desaparecerlo, ¿no es cierto? El caso Pativilca, que tú bien has señalado, los asesinatos de Mariel Barreto, ¿no es cierto? Descuartizamientos, ¿no? Crueles frente a todos ellos por haber tenido la sospecha de ser personas que habían infiltrado información para evitar que la muerte de Hildebrand, justamente, ¿no? Bueno, digamos, esos elementos que describimos en antes hacen pues que él fue parte de la construcción de un pensamiento conservador, autoritario, racista, en un país donde todavía las fuerzas, digamos, democráticas, donde las fuerzas, digamos, liberales, donde las fuerzas socialistas no estaban muy bien cuajadas y eran muy débiles. Y él logró imponerse porque sí tuvo la capacidad, como repito, yo creo que Montesinos es una persona muy inteligente, hay que tenerle cierto temor, porque, digamos, o sea, no es un cualquiera, sino tiene un historial, digamos, de maquiavelismo, digamos, de corromper, de saber en qué momento avanzar, en qué momento retroceder, en qué momento puedes aliarte con quién y con quién no, y a quién tienes que destruir y a quién tienes que eliminar para que te saque de, digamos, la piedra del zapato. Entonces, a mí me parece que, digamos, lo que tú señalas muy bien es que estos crímenes de lesa humanidad que cometió Fujimori son quizás la expresión de toda esa concepción que él tenía, ¿no es cierto? Y es como dirían en la historia política, daños colaterales, ¿no? O sea, son los de un pensamiento, ¿no? Es lamentable decirlo, pero para ellos lo ven así, o sea, si uno no se explica cómo pueden dormir tranquilos habiendo asesinado, matado, ¿no es cierto? Sin, digamos, sin justificación alguna y habiendo creado todo un aparato del Estado para la muerte. Pero entonces uno lo explica porque dice, son daños colaterales.
O sea, yo tenía que cumplir esta función, yo tenía que hacer, como te digo, el neoliberalismo tenía que imponerse, era parte de la historia, y yo vi una extradición así, digamos, de corrupción, eso ya está hecho, el sistema está corrompido, yo tengo que seguir esa corrupción, de un cinismo grande, y por supuesto logró una serie de alianzas que le permitieron al gobierno. Entonces, a mí me parece que esto, como tú bien has señalado, el fujimorismo no ha muerto, el que ha muerto es Fujimori, como se dice bien, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que matar es justamente al fujimorismo, como pensamiento, como expresión de lo que es realmente hacer política basada en la corrupción, de hacer, como dice Alfonso Quiroz, hay que leer su libro, sobre todo el capítulo destinado a todo lo que el diseño de Fujimori, donde él señala claramente que no hay manera de explicarse el gobierno o los diseños de Fujimori sin la estructura detrás de corrupción del poder. Y obviamente todo lo que significa el sacar fuera yo creo que en estos momentos vivimos lo que es un desborde del cinismo. Hay un desborde tal de cinismo que los políticos en el Congreso, digamos en cualquier lugar, no tienen ningún rubor, ¿no es cierto?, en desdecirse. Primero le dicen a una persona tal vez es tal persona, samba canuta, y después la está lavando, ¿no? Y le está pasando la franela. Es impresionante, o sea, y ese cinismo a mí me parece es parte de lo que fue, te recordarás muy bien lo del bacalao, a los pocos días de ser electo, ¿no es cierto? Mori dijo que estaba enfermo, pero sabíamos que esto era mentira. Lo último del cinismo, que dijo que estoy mal, que estoy ya muriéndome, quiso ser candidato a la República a las 2, 3 semanas. Entonces, y que parece que eso, por esa agitación y por esa, más bien creo que en la cárcel hubiera estado más seguro y hubiera durado más tiempo. Al salir, ¿no es cierto? Todo este despliegue en su salud lo ha deteriorado. Pero entonces a mí me parece que lo que tenemos que repensar desde el país es cómo justamente el combate que él dio contra todo lo que es la meritocracia, el combate que dio contra todo lo que es el esfuerzo de un capitalismo competitivo, el esfuerzo que él hizo por contener una revolución democrática, de igualdad ante la ley, de lograr una política, digamos, de redistribución mucho más eficiente, la institucionalidad del Estado. Esas son digamos, las orientaciones políticas que los nuevos partidos deberían de llevar por delante. Cómo crear una institucionalidad democrática con gente liberal, con gente socialista democrático, y que puedas lograr un amplio centro, o sea, y que justamente Fujimori lo destrozó, justamente Fujimori lo persiguió, y la persecución ha seguido hasta hoy, ¿no es cierto? Porque el legado de Fujimori, te recordarás cuando en el Tribunal Constitucional a 2 o 3 miembros lo destituyeron, porque justamente se opusieron a la reelección en el año 98, 97, 99, y tomaron el control del Tribunal Constitucional, y por supuesto estos magistrados apelaron a la Corte Interamericana y lo repusieron después. Pero lo que quiero decir es que hay una fuerza, digamos, que ya desde el Fujimorismo combatió a este socialismo democrático y combatió a este, digamos, liberalismo democrático del cual él nunca se sintió parte, porque él busca igualdad ante la ley, porque busca la meritocracia, porque busca el Estado de Derecho, porque busca un capitalismo competitivo, un capitalismo, digamos, donde todo, la industrialización del país y no la subordinación a las élites económicas internacionales. Entonces, pero Fujimori era una persona, yo creo que muy hábil, muy inteligente, para darse cuenta que lo mejor para él, digamos, en términos individuales, era cobijarse bajo el brazo de lo que es las élites internacionales, subordinarse, vender el país, privatizó todo lo que pudo privatizar a precio huevo, como bien ha denunciado César Hildebrand, y que destronó, digamos, la posibilidad de que el Estado pueda tener algún tipo de, digamos, manejo y control. El Codelco en Chile, la empresa más importante de cobre, tiene capitales nacionales en su mayoría, ¿no es cierto? Y dota a las Fuerzas Armadas de mayores, digamos, a pesar de la crisis que puede tener ahora. Y así en Europa, en los países escandinavos, las empresas estatales eficientes las cuidan porque son necesarias para lograr efectivamente recursos estratégicos para el país. A mí me parece que, digamos, el legado fujimorista es un legado no solamente de sangre y muerte, a mí me parece que eso es muy importante también. Como yo te decía, para ellos eso es un daño colateral, para nosotros fue un daño fundamental y central en la vida.
no un daño colateral, como tampoco fue un daño colateral, como diría el propio Abimael Guzmán, que coincidentemente, como tú bien has recordado también, y se ha dado que a la misma fecha, a la misma edad, mueren los dos personajes, ¿no? Yo creo que para ambos fueron daños colaterales, pero para nosotros, quienes estamos, yo me ubico en la centroizquierda, en socialismo democrático, digamos, creemos que eso fue más bien justamente la causa de su debacle, ¿no? La violación de derechos Ujú. humanos sistemática, la destrucción del Estado de Derecho, la destrucción de la democracia, el pervertir la política por digamos, la corrupción, pervertir la política, quitándole los valores de la ética y más bien planteando que la política sea solamente el uso para los privilegios personales, ¿no? Claro, ahora pensando mucho más en el Fujimorismo, Keiko Fujimori, por ejemplo, participó en 3 contiendas electorales y dentro de ellas el panorama siempre era como un anti-Fujimorismo y el Fujimorismo, ¿no? Una forma de polarización de la política y que muchas veces nos ponía en esta encrucijada para poder elegir, ¿no? Cuando podríamos tener otras posibilidades, pero nos ha orientado bajo estos escenarios. Entonces, Keiko Fujimori y muchos de los varios representantes, congresistas, hacen uso constante del sujeto político que fue Fujimori, ¿no? Como una parte que orienta, que marca trayectoria, que fija un antes y después, pero que siempre es utilizado y en este año también, en marzo, por ejemplo, veíamos a Fujimori en las redes sociales dando mensajes, posible inscripción. Entonces, todo este uso, ahora que ya está ausente, ¿qué le espera al Fujimorismo? ¿Qué panorama imaginas hacia un futuro electoral, por ejemplo, el 2026 o para más adelante? ¿Va a tener esta misma fuerza o vamos a tener un panorama distinto? Sí, mira, yo creo que nosotros en general somos hechura de nuestras historias personales, de nuestro entorno social, de nuestras propias, digamos, ADN, como diría, ¿no? Somos parte de un proceso de nuestra propia existencia y vida en el mundo social, político, cultural. Y entonces, a mí me parece que Keiko es hechura de los 10 años del Fujimorismo. O sea, no se entiende una Keiko Fujimori sin los 10 años del Fujimorato exitoso, contundente, poderoso, resplandeciente, ¿no? Que generó, digamos, toda una irrupción en la sociedad y que ellos consideran que cambiaron el país. Yo creo que lo cambiaron, sí, pero no para bien, ¿no? Pero en todo caso, efectivamente, Keiko Fujimori es quizás de alguna manera digamos, por decir así, la cereza o la hechura más importante del Fujimorismo. Ella representa en realidad todo lo que fue esos 10 años de corrupción, de también, por supuesto, lucha contra, digamos, lo que fue el terrorismo, lo que fue la propia lucha contra la economía, digamos, desastrosa de Alan García, ¿no? Pero en general, con una falta de un desarrollo económico, perspectiva económica importante en Alan García de primera época. Y entonces, yo creo que Keiko Fujimori lo asume así, o sea, lo asume ella como efectivamente es una personalidad fuerte, hay que decirlo, es una personalidad, digamos, muy inteligente, muy aguda, de verdad, y con capacidad camaleónica para ubicarse en distintos escenarios y para estar ahí presente. Y por supuesto, yo creo que ella tiene lo que podríamos llamar una herencia samurái, ¿no? De sus ancestros, o sea, que, digamos, en el sentido más de que los samuráis eran personajes caudillos basados en la fuerza, en la inteligencia, en la capacidad organizativa de un daimyo, de un daimyo, que era en esos años, en la época de los 300 años, sobre todo de lo que fue la vigencia de todo lo que fue la época más dura en Japón de los samuráis. Y entonces, a mí me parece que ella enarbola eso, enarbola y retoma Tú recordarás cuando Fujimori empezó la campaña electoral en el 90 o ya en el proceso de la segunda vuelta, agarrar una espada, ¿no es cierto? Katana, ¿no es cierto? Que es la espada esta, ¿no? Y que es muy importante, que es una de las espadas más filosas y más en el mundo, en historia universal. Y entonces, yo creo que Keiko es eso. Y entonces Keiko no tiene temor en cortar la cabeza de cualquiera,
ni de su hermano, ni de su papá, porque los devolvió a la cárcel, ni a su hermano casi lo manda a la cárcel, ¿no es cierto? Y lo metió prácticamente en una situación muy incómoda. Y, o sea, ¿por qué? Porque el poder, ¿no es cierto?, lo es todo. Como lo era en época de Samurái, el poder lo es todo. Y entonces, a mí me parece que una de las cosas claves en entendimiento de Keiko es esa capacidad, uno, de tener una historia marcada por los diseños del Fujimorismo, por sus vínculos con el Fujimorismo. Ella fue, digamos, de alguna manera la primera dama cuando su padre, digamos, la manda a su esposa, a su ex esposa, Susana Iguchi, y que la electrocuta, en fin, y la saca de la primera dama y la pone a ella. Y ella desde ese momento saborea el poder y ve cómo se construye la política, cómo se hace política. Esa es su mejor herencia para ella. Y lo segundo es que creo que la sociedad peruana todavía tenemos justamente el gran reto, lo que tú has dicho, Fujimorismo, antifujimorismo, es neoliberalismo versus la construcción democrática de la sociedad. ¿No? Una construcción con Ujú. historia más bien democrática, participativa, es la lucha del pensamiento conservador, autoritario, oligárquico, ¿no? Digamos, como le dice María Rosa María Palacios, la MAC, mercantilista, autoritario y conservador. Eso para ella la MAC, ¿no es cierto? Ese pensamiento que viene desde la colonia, Fujimori hábilmente monta en ese pensamiento y lo hace suyo y lo desarrolla y lo ejecuta y lo implementa. Entonces, claro, el triunfo que tienes de ese pensamiento. Entonces, lo que tenemos que ver es que en lo que estamos en la otra orilla y con los que hemos combatido y creemos que hay que combatir este pensamiento, que no es solo ojo privilegio de Fujimori, lo vemos en López Aliaga, ¿no es cierto? Lo vemos en los otros caudillos de la extrema derecha, ¿no es verdad? Una Patricia Chirino, ¿no es cierto? Que no tiene el menor desparpajo en criticar racismo, de racismo a los cholos, a los vándalos y pedir la muerte, el asesinato, ¿no es verdad? En las últimas protestas. Entonces, y que ese pensamiento lo ha asumido de alguna manera, Dina Boluarte, ¿no? Y su entorno. Entonces, ese pensamiento es el que, digamos, está en cuestión. Yo creo, y justamente reiterando el tema de una revolución democrática que debería ser liderada por sectores de socialistas y pues, democráticos y liberales democráticos, porque lo que se quiere es justamente crear por fin en el país un país para todos y de todos. Pero eso no puede ser hecho por gente conservadora, racista, autoritaria, ¿no es cierto? Que tiene pues lo que cree temer y que teme, y con razón, es verdad que va a perder privilegio, porque es verdad, porque si tú construyes una sociedad democrática en estos momentos en el país, lo que haces tú es lo que tú decías un poco, tumbarse a todo digamos, este conglomerado económico que usa el Estado para sus privilegios. O sea, pero es que eso es clarísimo. O sea, hay una oligarquía, hay un sistema financiero económico en el país que lo que hace es, ¿por qué le dio 3 millones de dólares Pauletti, del BCP, ¿no es cierto? Romero, Pauletti a Dionisio Romero a Keiko Fujimori en las elecciones de 2011, el 2016. ¿Por qué? Pues de gratuidad, no, porque era la necesidad de controlar el Estado a través de la política. Eso es, o sea, la política era un instrumento para el control del Estado desde los oscuros de los poderes fácticos, de la economía, desde los medios de comunicación, desde los partidos que estaban detrás y controlaban el Estado. Entonces, esa política es la que el fujimorismo refleja muy bien, o sea, es estructuralmente, mentalmente, como pensamiento y como acción, está hecho para eso. Entonces, lo que tenemos que combatir y lo que queremos es justamente meritocracia, democracia participativa, posibilidades de articulación de ciudadanía de primer nivel para todos los ciudadanos y, por lo tanto, redistribución de los ingresos para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Eso me parece que está en juego. O sea, yo no soy un antifujimorista porque sí, yo soy más bien pro democrático. O sea, no me creo un antifujimorista. Yo no me defino y quisiera no definirme por un anti, sino por algo a favor. Me gusta ser, como diría María Tigre, afirmativo. Y eso afirmativo significa construir democracia participativa en el marco de la democracia representativa. Cuando hemos conversado en mi libro, justamente eso más o menos lo dejaba Ujú. claro. Y ahora me parece propender, trabajar por lo que sería una revolución democrática. Yo te digo, mira, nuestros oyentes quizás no conocen a Ayacucho, algunos de ellos, porque están en pues, internacional, pero
En Ayacucho existe el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, el FREDEPA, ¿no es cierto? Hace 50 años, en 1966 se forma para defensa de la educación, primero para la universidad, porque querían cerrar la universidad, que se había reabierto en 1959, y surge un movimiento social, un movimiento de barrio, la Federación del Barrio, movimiento de mercados, en fin, y constituyen el Frente de Defensa, el primero en el país histórico. Y este Frente de Defensa hoy, a mí me parece que es la herramienta democrática más importante que sus propias autoridades como el gobernador Oscorima, que más bien él sí tiene ese pensamiento oligárquico, conservador, racista, etcétera, digamos, que marca a una clase política que ya está caduca, que ya está, digamos, para fenecer, ¿no es cierto? Pero que se resiste a morir, pero que lo nuevo, el mundo democrático, Roberto Gragarela, tu investigador, abogado y sociólogo, él decía que las instituciones son cada vez más antidemocráticas, pero la sociedad en su conjunto es cada vez más democrática. Y esa pugna justamente es la que se refleja en el Fujimorismo. Un Fujimorismo que controla las entidades del Estado, vertical, centralizadamente, autoritariamente, etcétera, y una sociedad que busca democratizarse, que busca participación, que busca que haya descentralización, que busca que haya un entendimiento entre todos los peruanos y que basta ya pues de divisiones, que haya puentes de diálogo entre Estado y sociedad y entre la propia sociedad y de la propia Estado. Entonces, yo creo que la herencia de Fujimori es una herencia que nos deja afirmativamente a construir un Estado democrático, una sociedad de nuevo tipo, una sociedad marcada por la tolerancia, por el respeto, que como dirían varios sociólogos, Lewinsky entre ellos, sin el respeto, sin la tolerancia, sin estos valores democráticos, no existe democracia. O sea, la democracia se sostiene en eso. Y el Fujimorismo es intolerancia, lamentablemente, es intolerancia, es falta de creación de estructuras de diálogo sostenibles, estructuras, y quiero decir como estructuras, formas institucionalizadas en el Estado para dialogar unos otros y no la forma vertical, populista que hizo Fujimori, que instauró en los 90, ¿no? Eso me parece que ese reto para nosotros, personalmente creo que aquí en Ayacucho, por eso yo siempre repito, el FEDEPA, que está considerado como una instancia casi terrorista, la verdad que esa campaña infame del terruqueo es parte de ese pensamiento conservador, ¿no es cierto?, autoritario, oligárquico, racista, y que nada, me parece que apostar, porque incluso fíjate, para ir terminando, lo que dice el FEDEPA es que hoy necesitamos una industrialización del campo, contribuir a ese proceso de agroindustrialización del campo, que ya se ha dado, ya hace décadas que está en proceso, justamente después del Fujimorismo, y también hay que decirlo en algún momento con algún aporte del Fujimorismo, no hay que ser, digamos, mezquino en ese sentido, pero que sí se ha dado con mucha fuerza últimamente y que no le impulsa el Estado. El gobernador no habla nada de industrialización del campo, pero sí lo habla el FEDEPA y lo propone para el Bicentenario justamente como una de las políticas centrales para salir justamente. ¿Y qué es industrialización? Es capitalismo. O sea, no es comunismo, no es socialismo, es puro capitalismo, pero claro, la apuesta del capitalismo competitivo, la apuesta del capitalismo consciente, que ahora habla el Papa, ¿no es cierto? Este capitalismo que no busca el interés por el interés, sino el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de las condiciones de vida también de los trabajadores, que no puede haber explotación, sobreexplotación, marginación en el mundo del desarrollo de la empresa y del capitalismo. Entonces, yo creo que hay una apuesta ahí que tenemos que nosotros desde el campo del socialismo y tender puentes con lo que es el liberalismo en algunos puntos políticos, en el liberalismo político, pero quizás lo que es el liberalismo económico vamos a tener discrepancias, es inevitable, pero está bien, y en eso resolverlas de manera articulada y por lo menos consensuada, ¿no? Y con diálogo y respeto, ¿no? Claro, justo estas formas dependientes que son como retos y desafíos que nos llaman a reflexionar en torno a nuestras actitudes, nuestras posiciones y nuestras formas de hacer política desde la ciudadanía, también en la militancia de los partidos o movimientos regionales, nos lleva también o choca con una narrativa que está circulando y desde ya en los medios de comunicación, que es esta grandilocuencia, ¿no? De una representación bastante emblemática, bastante bien legitimada, que son los rituales o los funerales que el mismo gobierno alimenta a través de los medios de comunicación también, estos rituales de entierro de un ex dictador que solo remarca, claro, está el proceso de duelo,
pero extenderlo a un duelo nacional y sin ni una cuestión crítica en torno a todos los sucesos que ha padecido, también nos lleva a preguntar un poco por qué se da una legitimación por un gobierno, pero de una manera bastante pasiva y no reflexiva lo que significa esto. Y nos muestra también estos nexos que existen entre el Fujimorismo y el gobierno actual. Entonces, ¿cómo debemos de salir de ahí para no quedarnos con estas narrativas que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Y generar como un pensamiento crítico desde la cotidianidad. Sí, yo creo que, bueno, lo primero, acaba de presentar un libro Robin, ¿no? Valerie Robin, Ujú. sobre justamente los rituales de la muerte, ¿no? Y me parece muy interesante. No he terminado de leerlo, pero en los comentarios y algunas cosas que hemos podido compartir con ella y con otros. A mí me parece que sí, los rituales de la muerte son también de alguna manera la presencia de los vivos, ¿no? La mantención en vida de quien se supone que está muerto. Y a mí me parece que en estos rituales políticos, sobre todo, son rituales lamentablemente sesgados, ¿no? Que polarizan, que en lugar de resolver los temas, digamos, o de contribuir a tender puentes, lo que hacen es fortalecer más bien esos Ujú. extremos, ¿no? Yo creo que declarar 3 días de duelo para el país me parece una exageración, ¿no es cierto? Para una persona tan controvertida como el expresidente Fujimori. Y eso se explica nada más en el poder que tiene hoy la coalición de extrema derecha liderada por el Fujimorismo en el gobierno, ¿no? O sea, ha forzado, y hay que decir que la propia presidenta Boluarte hace unos años nada más en la campaña electoral decía que era corrupto, que era ladrón, Ujú. que etcétera, Fujimori, ¿no? Eso, sus palabras casi textuales. Y ahora, por supuesto, lo defiende y le da el estatus de una persona que habría contribuido decididamente con la pacificación, el restablecimiento de la economía, la democracia, etcétera. Pero yo creo que, digamos, sin olvidar, sin recordar que murió sin dejar, sin pagar ninguna reparación, con privilegios oligárquicos, estos, digamos, de estas familias, ¿no? Gamonales que fluctuaban del Estado en provecho propio, porque les dio vehículo, carro, casa, todo lo demás. Y entonces, yo creo que casa no, pero sí vehículo y hasta asistente y un Ujú. sueldo enorme, ¿no? Para él, sin que pague reparaciones. A mí me parece que esta situación de los rituales de la muerte política son, digamos, una forma también de lucha política. Son de alguna manera, y entonces lo que va a pasar muy probablemente es que haya de alguna manera grupos que se opongan a esto en Lima, en otras ciudades, ¿no es cierto? Porque también el descontento frente a lo que hace el Fujimorismo con el desastroso papel de desarmar, de destruir la democracia y que es una pieza clave el Fujimorismo, pues se le va a culpar también de toda esta situación. Entonces, yo creo que en lugar que descanse en paz un personaje, que debería descansar en paz, ¿no es cierto? Pues va a significar nuevamente una lucha política. Y yo creo que eso, como te digo, Keiko Fujimori es capaz de eso. O sea, sí, me parece que ella tiene esa mentalidad samurái de enfrentarse y de que tratar de sacar provecho de cualquier resquicio o cualquier situación que haya para su beneficio político, pero la muerte de su padre me parece que debería ser más bien al contrario, de reserva, de una figura que con sus adeptos, pues que tiene, que no hay que por qué negarlo, pueda terminar bien en paz, ¿no? Y no como una figura que nuevamente genera polarización, conflicto, rencillas, enfrentamientos, ¿no? Yo creo que sí, en ese sentido, yo creo, como te decía antes, que no vale el odio. Yo no odio a Fujimori, no soy nada anti o fujimorista, pero sí creo que de lo que se Ujú. trata es de que todo aquello que fue el fujimorismo y que es y que va a ser todavía, porque va a continuar, ¿no es cierto? Sea derrotado en el mundo de las ideas, sea derrotado en el mundo de la política, sea derrotado en el mundo de lo social. Yo creo que en el mundo de la cultura, que seamos capaces de poder elevarnos por encima de lo que sembró el fujimorismo y que fue una podedumbre en la política, por decirlo de alguna manera, y eso creo que más o menos lo dice Alfonso Quiroz en su libro, que pudrió, eso lo dice que sigue Hildebrand en su, Hildebrand, César Hildebrand, pudrió un poco la institucionalidad del Estado y lo corrompió. Y a mí me parece que eso, yo quisiera solamente terminar, José, Ujú. destacando que ayer
se cumplió 51 años del asesinato de Salvador Allende. Yo creo que la figura de Salvador Allende, ahora que hablamos justamente de revolución democrática, que hablamos de una construcción de una sociedad más justa, más humana, crece porque logró efectivamente Salvador Allende crear un mito, y lo que no han logrado crear ni de Abimael Guzmán, que muere también ese mismo día, ni Fujimori, que muere también hoy día, pero sí el mito de la revolución democrática, no el mito de la persona de Salvador Allende, sino el mito de crear una sociedad desde abajo, en democracia, en libertad, con la sociedad en su conjunto, y un Salvador Allende que fue capaz de poder defender la democracia con su vida. Lo que Fujimori huyó en 2000, tú recordarás, ¿no es cierto? Y que Abimael Guzmán vivía casi de lujos en Lima, ¿no es cierto? Que no tuvo la capacidad que tuvo, o sea, para mí el mito de Salvador Allende es histórico y trascendental. Y en cambio, la figura de tanto de Abimael Guzmán como de Alberto Fujimori está para los libros, para la historia, para las bibliotecas, para los archivos, no para la historia. No, no es Ujú. una, su trascendencia no es para el futuro. Yo creo que es para los historiadores, va a ser por supuesto siempre, pero no, y en todo caso como una figura para decir eso no, eso nunca. Pero lo de Salvador Allende es para decir eso sí, lo que hizo hay que continuarlo, hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo. Y es una luz de esperanza lo que pasó el 11 de septiembre de 1973, cuando entró Pinochet a matar con sangre y fuego a matar a un gobierno socialista como el de Salvador Allende, y creó una luz, una esperanza, una semilla para que en el mundo, con libertad, con justicia, con igualdad y con solidaridad, podamos construir una nueva sociedad. Yo creo que quisiera rendir un homenaje a Allende y no a los otros dos personajes, porque en la realidad hay que decir, sí, luto de muerte, claro, sí, ¿por qué no? Hay que decir que nadie desea la muerte de nadie, pero como figura, como personaje histórico, es la historia y no la biblioteca que espera a Salvador Allende, y la biblioteca lo va a esperar a los otros, ¿no? Sí, muchas gracias Jesús por tus reflexiones y en esta misma dirección también les invitamos a leer el libro de reciente publicación de Jesús Ospina titulado El arte de gobernar con las y los vecinos creando una municipalidad vecinocéntrica, que creo que es una experiencia que apunta justamente a desestructurar estas prácticas que se han intensificado mucho más con el fujimorismo. Muchas gracias Jesús, un fuerte abrazo, nos vemos. Un fuerte abrazo también, ya mi hijo me llama también. Gracias, José, cuídate y muy amable.